Lo que trabaja o lo que propone este artículo es justamente la política internacional y la independencia latinoamericana, como dice el título. ¿Cuál es el objetivo de esto? Poder entender, ahora sí, en un artículo similar al capítulo 3, que trate de mirar toda Latinoamérica de conjunto en el proceso de la independencia. El primero, el capítulo 3, el primero que trabajamos, apunta justamente a esto de integrar en una mirada general el proceso de independencia. En esos dos, de alguna manera, como esos dos actos importantes del proceso de independencia, que serían la etapa de 1808, supongo que ya habrán visto el video del capítulo 3, en el 1808, donde están todas esas personas juntas que no son deliberadamente independentistas, sino que son por lo general reacciones frente al proceso español, y que son juntas que tienen de algún modo posturas muy encontradas, o sea, no tienen una postura bien clara, mientras que las juntas de 1810 son mucho más genuinamente revolucionarias, algunas abiertamente independentistas, donde sí hay una postura mucho más clara de, por un lado, la gran mayoría protectora de los derechos de Fernando VII, o sea, heredero al trono, y por el otro lado, antinapoleónicas en su absoluta mayoría. Lo que trabaja de acá en adelante el autor del capítulo 8 es justamente esta articulación entre lo que es el proceso previo a las revoluciones y con más dedicación todo el proceso de independencias y el trámite de las independencias a nivel diplomático e internacional. Entonces, de ahí en adelante, lo que nosotros tendremos que tratar de comprender justamente es lo que va a suceder. El primer evento, digamos, donde vemos clara intervención internacional es de 1806, lo que todos más o menos manejamos, que tiene que ver tanto con las invasiones inglesas, que es una parte importante, y la otra que a veces buena parte de la historiografía escolar y de la historiografía en general salta, que es la intervención británica en Venezuela, que en principio está vinculada a un apoyo a Miranda, luego no termina de resolver un apoyo a Miranda, y una vez que se frustra el intento, de alguna manera revolucionario de Miranda, sí terminan los británicos apoyándolo en cuanto a facilitar la salida de los complotados. En ese proceso lo que se ve justamente es todavía una boyante actitud de los británicos con respecto a intervenir en América. La otra situación similar, bueno, que sí manejamos con más conocimiento, que tiene que ver con la flota, la pequeña flota que está apostada en Sudáfrica y que interviene en Buenos Aires en lo que se conocen como las invasiones inglesas, que en realidad no serían técnicamente dos invasiones, sino que en realidad es la misma. La primera sería el ejército de vanguardia, el ejército que ataca inicialmente, por eso la primera es, en un término numérico menor, la llegada de soldados, y la segunda es el refuerzo, y en realidad es el que va a invadir genuinamente, que es lo que debería, o lo que se piensa en términos estratégicos militares, ¿no? O sea, un primer ejército que hace el primer ataque o que genera el primer golpe, y un segundo ejército mucho más sólido que es el que consolida la invasión. Justamente esto, así como lo podemos pensar, no está ordenado ni siquiera está autorizado por el gobierno británico, y le está generando de algún modo problemas diplomáticos. Por lo tanto, si bien el botín que recaudan en la llegada a Buenos Aires es generoso, es importante para la corona, no van a negar recibir el botín, pero sí van a someter a una corte marcial a los sujetos que participaron en esas invasiones. O sea, eso como para poder entender la intervención británica en el continente desde una mirada diplomática, ¿sí? Por el otro lado, la cuestión portuguesa, y acá es bueno, digamos, retroceder a algo que ya estaba explicado en el capítulo 3, que tiene que ver con la invasión francesa al territorio primero español, por una cuestión de una coyuntura que explicamos con el botín,
Y por el otro lado, la invasión genuina del territorio portugués y la única opción que le queda a la corona portuguesa, que es la de mudarse a Brasil. En la opción de mudarse a Brasil, la Marina Británica le ofrece inicialmente hacerlo y obviamente la familia real se resiste, hasta que no queda otra cuando obviamente las tropas francesas entran al territorio portugués y no hay más opción que mudarse a Brasil. La mudanza a Brasil, en un proceso muy particular que nosotros, por una cuestión de la inmensidad de la asignatura, pasamos por arriba, eso atrasa la independencia de Brasil justamente porque tienen a los reyes viviendo en pleno territorio. Algo que no le va a suceder justamente a los territorios hispánicos. Entonces, en esa coyuntura, Brasil se encuentra con la familia real viviendo en territorio. Entonces, esto que dice, bueno, frente al creciente rechazo a los británicos en América, se modificaron su política pasando a apoyar la liberación. Esto es lo que hace que justamente los británicos cambian en esta coyuntura la postura frente a los territorios americanos y más que nada a la América hispana. ¿A qué me refiero? Recién pudimos ver que intervinieron con Miranda, trataron de invadir Buenos Aires, la actitud en esa coyuntura es la actitud de los británicos de alguna manera agresivos para con las colonias españolas. Los británicos cambian la postura y se colocan en una postura de solidarizarse con las independencias o ser asociados libres, de alguna manera, a esa independencia. ¿Por qué digo asociados libres? No son aliados. O sea, están asociados, generan algún grado de apoyo, algún grado de protección a las tropas o a los soldados o a los barcos de origen colonial y de alguna manera van consensuando esas independencias. Pero no es un consenso abierto, porque ¿qué es lo que está cambiando? Justamente el panorama de las alianzas a nivel internacional. A ver, repasamos para que se entienda. ¿Qué es esto de cambiar las alianzas? En principio yo me voy a encontrar con que los británicos están enfrentados a los franceses en las guerras napoleónicas, conocidas como guerras napoleónicas. En esa coyuntura, Francia es aliada de España. Entonces, Inglaterra tiene como enemigo a los españoles, y si tiene enemigo como los españoles, puede acechar, atacar las colonias españolas. Técnicamente, en ese escenario inicial, Buenos Aires, México, Venezuela, son técnicamente lugares de acecho o de violencia británica. Cuando Napoleón invade España y España se convierte en un territorio ocupado por los soldados franceses, España inicia su propio proceso de independencia, así lo llama la propia historiografía española, y por lo tanto, al iniciar ese proceso de independencia, los españoles pasan a ser ahora de enemigos aliados británicos. Por lo tanto, los británicos cambian su política internacional apoyando a España. Entonces, se encuentran en la situación de que deben no invadir los territorios coloniales españoles porque España es su aliada, pero tampoco pueden del todo apoyar la independencia de estos territorios coloniales porque justamente España es su aliada. Entonces, de esa manera yo voy a tener estos cambios de política externa. O sea, entre 1808 hasta 1814, la política británica hacia el Imperio Español, al igual que la de Napoleón, estuvo subordinada a las imperiosas necesidades bélicas de la península, que es lo que resumí o reconstruí recién, ¿no? O sea, dependiendo de la situación de guerra que tiene Europa, la política británica va a apuntar hacia un lado o va a apuntar hacia el otro. Entonces, las revoluciones americanas van a ser en algún momento una situación incómoda para los británicos porque si bien la independencia o cierto grado de autonomía de los territorios coloniales españoles le permite a los británicos hacer buenos negocios, por el otro lado, lo que le complica es justamente que no pueden fomentar por completo esa independencia porque le generan conflictos con su aliada diplomática en las guerras contra Napoleón. Estados Unidos es el otro que podríamos entender en este mapa diplomático. Tenemos un mapa diplomático donde Inglaterra, o sea, se encuentra en esta situación incómoda frente a España, entonces el único que está fuera de esas guerras napoleónicas y que de alguna manera podría intervenir es justamente Estados Unidos. Pero la posición, ya la habíamos planteado en
en el capítulo 3, la posición de Estados Unidos en principio no es muy benevolente para con los territorios de Sudamérica, porque lo que ve en Sudamérica es la imposibilidad de construir democracias liberales, modernas, por la mirada que ya Estados Unidos tiene sobre Latinoamérica y sobre Sudamérica en particular, de territorios atrasados, de gente ignorante, no preparada para ser humanos. Justamente porque la democracia que emerge en Norteamérica después de la independencia de 1776 no es una democracia con indígenas, es una democracia de colonos ingleses. Por lo tanto, pensar una democracia o unas repúblicas en Sudamérica con el índice de indígenas que tenemos, a los ojos de cualquier norteamericano medio, es casi una locura. Hacia finales de 1807, ante los repetidos insultos a la bandera norteamericana, el presidente Jefferson trata de alguna manera, intervenir. O sea, nos referimos en el contexto de las guerras napoleónicas, una serie de atentados o de ataques a barcos estadounidenses. Entonces, en ese momento, Jefferson establece un embargo. Es histórico, parece interesante, pero es histórico los embargos norteamericanos. El tema es que justamente esos embargos generan más problemas para Estados Unidos que para sus opositores. Por lo tanto, en esa coyuntura, Estados Unidos termina levantando su propio embargo, no porque tuvo un resultado como el que esperaba, sino al revés, porque lo está perjudicando. Poco más adelante, ya en el proceso de revoluciones, los estadounidenses envían comerciantes en realidad, o sea, agentes de comercio, filiales de empresas norteamericanas, pero básicamente no intervienen en la política local, solamente como mandan emisarios para poder entender lo que está pasando en Sudamérica y cómo de eso ellos pueden obtener una diferencia. Justamente la caída de Napoleón no solamente tiene como resultado el intento español de recuperar sus colonias, también el intento inglés de recuperar su colonia, que es Estados Unidos. Y estalla lo que se conoce como la Guerra Angloamericana, de 1812 a 1815, que es el intento británico de recuperar su colonia. Por lo tanto, Estados Unidos, en un contexto donde podría haber intervenido en el mundo sudamericano, termina no pudiéndolo hacer porque se termina siendo de alguna manera marcado por el mismo proceso que se va a iniciar en Sudamérica. Es lo que recién marcamos, esta guerra angloamericana que implica que los británicos intentan de recuperar su colonia, sus 13 colonias de Estados Unidos. Lo que se inicia en toda Europa es lo que se conoce como la restauración, que es un proceso doble, o sea, es la recuperación de la monarquía, después del proceso iniciado por la Revolución Francesa, y también, de alguna manera, el inicio de la restauración en términos de recuperar sus colonias. Entonces, ese proceso de recuperación de territorios y de recuperación de la monarquía es un proceso conjunto. Entonces, por eso el autor habla de esta doble situación entre lo que se conoce como el legitimismo y el absolutismo. O sea, se reconstruye, ¿en qué sentido el legitimismo? El legitimismo sería, bueno, ¿quién es el gobernante legítimo? El gobernante legítimo es aquel que por sangre, ¿sí?, debe estar en ese cargo. Por lo tanto, derrotado Napoleón en Francia, nos vamos a encontrar que, por un lado, van a estar dentro del sector francés, digamos, de la política francesa, para hacerlo más simple, los que debaten justamente la reconstitución del gobierno francés, que obviamente tiene que ver con los orleanistas, o sea, los herederos de la familia real de Orleans, Luis Felipe de Orleans, y por el otro lado de los Borbones. Por lo tanto, tenemos las dos grandes familias imperiales francesas para reconstruir ese absolutismo. Y son los que pueden acceder a ese gobierno porque es lo legítimo. Entonces la discusión es justamente si volvemos a un modelo de república electoral, o sea, de sistema democrático, de un régimen distinto, o volvemos a las monarquías. Entonces hay una gran puja muy importante dentro de Francia en torno a esto, que no se resuelve ni siquiera acá. Tarda bastante más.
se reconstruye en un momento determinado un régimen político de voto universal donde el que gana las elecciones es el sobrino de Napoleón Bonaparte, que actos seguidos hace un autogolpe de Estado contra él mismo y se autoproclama emperador. O sea, luego de ganar las elecciones por voto universal, siendo presidente, sin haber asumido todavía la condición de presidente, hace un golpe de Estado y se proclama emperador. ¿Por qué emperador? Porque obviamente es el sobrino de Napoleón y de alguna manera termina de instalar la tercera familia real. O sea, Borbones, orleanistas y los bonapartistas o Napoleón, la familia napoleónica. Eso va a eclosionar en 1871 con la guerra franco-prusiana y la caída de Napoleón III, y de ahí en adelante la fundación efectiva y formal de la República y Democracia Francesa. O sea, ese es el proceso de este legitimismo, de la restauración, del absolutismo, del intento de recuperación de las monarquías en esa coyuntura, por lo menos en el caso francés. En el caso español también tenemos idas y vueltas, y tiene que ver con la caída de Napoleón, el regreso de Fernando VII a la corona, o sea, a convertirse en rey, y el no reconocimiento automático, no mediado, sino automático de Fernando VII a esas independencias o a todos aquellos que todavía, sin haber declarado la independencia, se declaren autónomos del rey, una junta, no haber respetado al virrey. Todas esas opciones son opciones consideradas sediciosas, por lo tanto, son penadas con la ley marcial, o sea, con la muerte, básicamente. Eso no solamente inicia un proceso de guerra, obviamente, sino que también empuja a aquellos que todavía no han firmado la independencia a hacerse independientes. Porque la única manera de evadir la horca o el fusilamiento era justamente independizarse y convertirse en un país aparte. Porque si todavía seguías negociando con España, estabas condenado a ser justamente enjuiciado por haberte rebelado contra el rey. O sea, un crimen de lesa majestad. Entonces, este proceso que se inicia con la caída de Napoleón, continúa, e incluso en España, hacia el interior, habiendo frenado todas las reformas liberales que se habían hecho en el proceso de la Junta de Sevilla y la Junta de Cádiz. O sea, tira todo por agua con lo que es las reformas liberales, ¿sí? Los derechos del ciudadano y una serie de derechos de la propiedad privada que se habían instalado en ese proceso de la Junta de Sevilla y Junta de Cádiz. Fernando VII tira todo eso por agua y hace borrón y cuenta nueva y se inicia una monarquía absoluta, al estilo, como si no hubiese pasado nada, para hacerlo más simple. Sin embargo, se produce un levantamiento importante, que es la Revolución Liberal del 21, que logra vencer de alguna manera a las tropas de Fernando VII, lo que pone en evidencia justamente es que hay más que lo que Fernando VII consideraba importante. Un segundo. Veamos este último, que es el que me quedaba justamente. Retomo lo último del capítulo, que es interesante en términos de poder entender que todos los procesos que nosotros hemos trabajado, me refiero a la formación de la escuela, o sea, cuando fuimos a la escuela secundaria y vimos la independencia, el proceso de independencia parece ser un proceso que va del 25 de mayo al 9 de julio, las guerras de independencia, y ahí se resuelve. No se resuelve justamente en las guerras. O sea, es un escenario importante para poder entender justamente digamos, uno de los capítulos más esenciales para resolver la independencia. Pero no se da solamente eso, sino que se da en el ala diplomática, que es lo que trata de abordar este capítulo. Ese ala diplomática tiene que ver, por ejemplo, en particular con Portugal negando, recordemos que los reyes de Portugal están en Brasil, por lo tanto, cuando decimos Portugal ocupa la banda oriental, es Brasil, con los reyes y con el hijo del rey, una vez que derrotan a Napoleón, el rey de Portugal vuelve a Lisboa, pero su hijo se queda a cargo de Brasil y funda el Imperio del Brasil. Por lo tanto, es una especie de colonia, pero que pertenece a la corona, ¿sí?
es una familia real con dos territorios. Entonces, ocupan la banda oriental, fundando lo que se conoce como la provincia Cisplatina. ¿Sí? Eso detona un conflicto diplomático que no solamente tiene que ver con las colonias americanas, sino también tiene que ver con España y Portugal. O sea, España está reclamando o empujando a sus colonias sudamericanas a que se entreguen, a tratar de recuperarlas. Hay cierto contexto internacional que no está muy permeable a esta intención española de recuperar sus territorios, y en esa coyuntura Portugal invade la banda. Entonces eso pone más en evidencia que la intención española inicial de recuperar sus colonias tiene derecho. ¿Por qué? Porque no solamente no las está pudiendo recuperar, sino que encima se las están intentando robar, en términos españoles. No estoy pensando como si yo fuera Fernando VII coyuntura. Entonces, no puedo recuperar mis colonias. Encima de cuando intento recuperarlas, las otras potencias me presionan diciendo que no es lo correcto, que no es el modo, pero Portugal es capaz de robarme parte de esas colonias que estoy reclamando. Esa coyuntura inicia un proceso diplomático. ¿A qué me refiero con un proceso diplomático? Hay un proceso en el cual una serie de potencias empiezan a verse permeables, o sea, consideran posible la reunión o un modo de intervención multilateral entre el conflicto que tenemos, España y sus colonias, esas colonias, e incluso Portugal. La primera en intervenir en ese escenario, otra vez, sí, es Gran Bretaña, que tiene una postura donde intenta evitar la violencia española sobre los territorios de las colonias, pero tampoco está muy de acuerdo con la intervención de Portugal sobre la banda oriental. Históricamente Portugal es su aliada, eso me refiero a que los ingleses son aliados de Portugal, pero en esta coyuntura lo que genera la intervención de Portugal es desestabilizante, entonces genera más problemas que soluciones. Por lo tanto, intervienen buscando un armisticio y una posible reunión en Congreso. En ese momento, la opción es que los españoles tienen como aliado a los rusos y también a los franceses. En ese tablero de ajedrez europeo, el evitar el desencadenamiento de otro conflicto bélico luego de haber salido del conflicto con Napoleón, es válido que Prusia y Austria automáticamente estén de acuerdo. Prusia es lo que conocemos más o menos como Alemania, pero tiene es más grande, o sea, tiene más territorios e incluye otros territorios que hoy no forman parte de Dinamarca, parte de Suecia, tiene parte de los territorios eslavos, entonces bastante más grande. De hecho, hay un territorio dentro de Prusia que se conoce justamente como Alemania. Entonces, en esa situación, la propuesta inglesa del memorándum de Castlereagh tiene como resultado una buena predisposición para el resto de las potencias. Justamente en ese memorándum se propone plantear un armisticio y una reunión a futuro. Esa reunión a futuro y ese armisticio parece desnivelarse cuando los rusos les venden 8 barcos a los españoles y los españoles se preparan para ir a recuperar su colonia. Por lo tanto, lo que hasta acá parecía una medida de cautela, los españoles lo ponen en evidencia con un armisticio que les permite reacomodarse, básicamente. Es el tiempo muerto, en el cual yo genero lo que se conoce también, a finales del siglo XIX, como la paz armada. Un momento de paz, pero que me permite ir comprando armas, y me permite organizarme para una guerra que todavía no sucedió, pero que sé que puedo generar. En esa coyuntura lo que pone en evidencia, ¿sí?, es que está presionando a Estados Unidos para que Estados Unidos no reconozca, como lo hizo, la independencia de algunos territorios. En particular, Estados Unidos reconoce la independencia de Buenos Aires. Entonces, en esa coyuntura de reconocimiento o no de las independencias, también es interesante porque, por un lado, los franceses complotan para que Buenos Aires esté sentado en ese congreso, mientras
complotan para que los porteños estén sentados en ese congreso y que se les reconozca cierto grado de independencia o de autonomía frente a España. Por el otro lado, están buscando un monarca europeo, ya sea de la familia Borbona, que la familia Borbona es francesa pero también española, que sea monarca en el periodo. Y por el otro lado, los británicos, que son de acuerdo con lo que los franceses están haciendo, están autorizando préstamos a Bolívar para que compre armas y sostenga la independencia de la Gran Colombia. En ese contexto, donde parece que nadie está de acuerdo con nadie, nos vamos a encontrar que el 821 está la Revolución Liberal en contra de Fernando VII, lo que hace que Profe, disculpe, no se le entiende nada. ¿Puede apagar los micrófonos a los compañeros? Sí, se lo pedimos. Esperen que vamos al Zoom, que es más fácil. Ahí vamos, que recupero algunas cosas de lo que estaba explicando. A ver, entonces, una de las cosas que planteaban en la última filmina era que en un contexto donde yo estoy tratando de negociar, ¿sí? Ciertos puntos intermedios, para ser más simple, ¿no? O sea, ni España es dueña de todo, ni España sale a matar sudamericanos. Trato de contener en esa situación. Los españoles compran barcos, estoy tratando de frenar que eso estalle en un nuevo proceso bélico, porque justamente la intervención de los españoles en territorio americano puede generar más de un problema, más que nada por ser aliado de los rusos de los franceses, los austríacos y los prusianos enemigos de los rusos. O sea, eso puede desencadenar rápidamente una guerra otra vez continental, que viene obviamente de una guerra con lo que se conoció como la guerra napoleónica. O sea, tiene una guerra continental que acaban de salir y está en camino a entrar en una nueva guerra. Entonces lo que buscan es que esta recuperación o intento de recuperación de los territorios coloniales españoles no se desbande, o sea, no se genere una nueva guerra. Que no se convierta en un reguero de pólvora, para que lo entendamos de otra manera también. En esa coyuntura donde el Congreso de Aquisgrán busca justamente frenar ese proceso, y donde también se está negociando la inclusión en ese Congreso de Buenos Aires, que es el que de alguna manera ha avanzado más que todo el resto de Sudamérica en las independencias, o sea, que tiene más consolidado el concepto de independencia, estamos al borde de los años 20, lo interesante es encontrarse que en ese contexto donde pensarlo en términos diplomáticos, o sea, hacia Europa, Buenos Aires es el más avanzado en la independencia. Cuando nosotros leemos nuestra historiografía, en el 17, 18, 19 y el 20, se está cayendo a pedazos el proceso de independencia de vuelta. No porque España esté a la puerta del río, pero sí es bastante claro que, bueno, es el momento donde se deteriora el directorio, donde después de eso aparece de algún modo lo que se conoce como la guerra civil o las autonomías provinciales, que sería la manera más bonita de llamar la guerra civil, porque es una guerra civil, es una guerra hacia adentro, una guerra entre los propios territorios que componen que en esa época se conoce como la Confederación Argentina o las Provincias Unidas del Río de la Plata.